Empezamos un nuevo programa, el número 81 de este nuevo ciclo en Ecológicamente, Radio Parque Vida FM 105.9 en algún lugar hermoso de Nueva Pompeya. Mi nombre es Willy Cáceres, vamos a estar hasta las 9 de la noche y mencionábamos todo esto de la historia, de lo que tenemos que conocer y aprender, porque me gustaría, antes de saludar a la mesa, de saludar a nuestro operador técnico, mencionar a Berta Cáceres, porque hoy hace 8 años que la asesinaban. Y Berta era una guardiana de los ríos, y Damián Berseñasi, a quien le mandamos un abrazo enorme, publicaba hace muy poquitas horas. Ella era una guardiana justamente de los ríos y pone: con su templanza y compromiso, no solo defendió la vida del río Hualcarque en su país, sino también una lucha en defensa de la vida, de la diversidad y las comunidades. Así, pedía por ríos libres, ¿no? Y decía: sin ríos libres no hay vida posible. Bueno, Berta fue asesinada hace 8 años, decíamos, una luchadora ambiental, y me parece que estaba muy bueno mencionarla porque hay un montón de gente que desconocemos, que está en plena lucha, dejando su vida por la vida de los demás, por la vida de eso que nosotros miramos a veces y contemplamos sin entender que somos parte de esa biodiversidad, de esa creación tan hermosa. Y cuando escuches en algún lado que de acá, ponele de Nueva Pompeya, hasta el norte y del norte hasta el sur, lo único que hay es tierra abandonada y unos cuantos millones de guanacos y nada más, y entonces vamos a explotar la tierra, porque total no hay nada. Prestarle mucha atención. La creación es la creación, y estamos para amarla y para respetarla. Somos parte de ella. Bien, saludamos a nuestra compañera arte, producción y tantas cosas, y bueno, Marcela Blanco. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos quienes nos escuchan, a vos, Willy, a Lucas acá que nos está operando. Muy bien, con un programa hoy que se viene con todo, con muchas cosas, una semana que fue movida, agitada, muy movida, sí. El día de ayer, con el inicio de las sesiones, y bueno, decir del día de ayer también que... A nivel nacional, a nivel Ciudad de Buenos Aires también, tenemos que estar muy atentos, atentas, atentes a esos mensajes que nos hablan de ese mérito y de tantas cosas que nos dicen, que si no, estás perdido, perdida. No, atención, tenés derechos desde el momento que nacés. Bueno, y hablando de gente que no descansa, contarles que ayer, 1 de marzo, fue el día del recuperadora urbano, así que si hay alguien que nos está escuchando, algún recuperador, mandarle un beso muy grande con esa tarea que hacen, ¿no?, de recolectar los residuos, de recuperarlos, de reciclarlos, ¿no? Qué importante. Bueno, contanos cómo llegaste a la lucha ambiental. ¿Qué fue primero, profe de yoga y meditación o el activismo? No, mira. A los 16 comienzo mi práctica de yoga, bueno, años después y después de pasar un montón de cosas que no vienen al caso, realizo dar clases, la alimentaria, a la agroecología, tener vínculo con la naturaleza, el cuidado de la tierra y demás. Es algo que yo ya vivo en la casa de mi familia desde muy chica. Así que no es algo que haya adquirido, que haya comenzado a realizar en algún momento específico de adulta o por algún motivo extra. Sí, el tema de comunicación de manera más activa para visibilizar todas las causas y vincularme con un montón de personas a lo largo del territorio comenzó a partir de la pandemia. En razón de la pandemia, creo que se tomó mayor urgencia, se tomó como una postura diferente, como mayor compromiso, mayor preocupación, y no son solo las semillas, sino ni la agroecología, ni la agricultura biodinámica, que eran cuestiones que ya venían resonando, la fitoterapia, plantas medicinales y demás, sino, los paquetes, todo lo que hace a lo transgénico, hace mucho tiempo y con el derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria y demás. Fundamental cuando hablamos de soberanía alimentaria,
fundamental. Me parece que es muy Sí, importante, sobre todo en estos tiempos que por, estamos pasando situaciones donde vemos pobreza, donde vemos gente muy mal alimentada. Me parece que defender eso es algo importante y algo que tiene que estar latente todo el tiempo en los oídos de las personas para entender qué es lo que se defiende. hace a la libertad primera. A ver, el alimento es algo que nos nutre, el alimento, por supuesto que también hablamos del agua, es algo que nos atraviesa en todo momento, día a día, tiene radicalmente que ver con nuestra salud y con nuestra vida. Entonces, no solo que hay malnutridos, sino que hay desnutridos y hoy por hoy se está viviendo inseguridad alimentaria. Por todo lo que estamos soportando y sufriendo en cuanto a lo político, a lo social, a lo económico. Así que es un derecho humano, el derecho a la alimentación, hay que entenderlo desde ese lugar como un derecho fundamental, un derecho que lamentablemente tenemos que defender. Digo lamentablemente porque no deberíamos tener que defendernos de todo y defender constantemente lo que se supone obvio y lo que se supone que los estados deben garantizar. En cuanto a la soberanía alimentaria, que vino después la lucha de la inseguridad, de la seguridad alimentaria y también con la lucha de semillas, la instalación de la agroecología en muchas regiones del país, con un ministerio de agroecología y demás, es muy lamentable que todas esas políticas de Estado se pierdan. Por eso hoy la resistencia tiene que ser activa en ese sentido. Hay muchos productores locales, o sea, lo que hay que entender de qué estamos hablando de soberanía alimentaria, que en realidad es elegir cómo consumir, o sea, que tenemos que defender este derecho a poder elegir, o sea, todos los pueblos, defender la identidad del alimento, defender las semillas nativas. Defender significa la guarda, el almacenamiento, el no patentamiento, el poder cultivar tanto en huertas familiares, también defender qué consumir, el alejarnos de los productos industrializados e ir al producto siempre intento no hablar de producto, hablamos del alimento, el lenguaje es importante, del alimento que tenemos a mano, porque tiene que ver esto también con la distribución del alimento, con el empaquetado del alimento. Entonces hay que tratar de consumir el alimento que tenga menos paquete, menos packaging, el alimento que sea de estación, el alimento local, y todo eso tiene que ver con la identidad de los pueblos y también con nuestra salud desde lo orgánico, ¿no? No es lo mismo consumir un alimento de estación que no, consumir algo transgénico no, o consumir algo que fue cosechado verde, que fue cosechado tipo monocultivo, de manera rápida y veloz por el sistema capitalista a una cosecha más de acuerdo a las reglas del crecimiento natural de los cultivos. Sí, quien pretende tomar la posta de una semilla es algo de extremada violencia, inclusive porque eso lo dice Vandana Shiva, ¿no? Que es una activista referente científica de la India. Quien toma el poder de la semilla va a tener el poder sobre muchas otras cuestiones que hacen a un pueblo, a una sociedad. Y cuando hablamos de identidad es una de ellas, cuando hablamos de historia, cuando hablamos de cuestiones geopolíticas, cuando hablamos de economía. Entonces, la soberanía alimentaria también labura con la economía social, con el intercambio, con las formas. Guión Estoy bajo acá. Ahí. Ayurveda. Ayurveda, porque me parece que eso también es muy significativo. Dutsi Ayurveda, que fue cuando yo años atrás, hace mucho tiempo, tenía el estudio de yoga y de meditación, donde también se elaboraba otras terapias que hacen a la medicina oriental y a la sabiduría ancestral, donde también se elaboró siempre, históricamente, con la alimentación, con la agroecología. Esos son principios manifiestos de mi vida y de mi camino. En cuanto a la soberanía alimentaria, fundamentalmente fue mi primer activismo, si se quiere. Entonces, el estudio se llamaba Dutsi, y bueno, por un tema de meterme en la red, le agregué Ayurveda. Después de la pandemia, cuando empieza a suceder lo del podcast, radio, vivos, entrevistas y todo lo demás, eh,
ahí lo rebautizó como refugio Dutsi, y es el día de hoy que, bueno, ya tenemos el espacio físico acá en la ciudad como para, se expandió hacia lo cultural, entendiendo que también vinculado, por supuesto, como artes de sanación en cuanto a las otras actividades que se van a ir desarrollando. Y Dutsi significa, es un término tibetano, o una transliteración claramente, que tiene que ver con el néctar o los fluidos femenino y masculino que hacen a la longevidad y a la vida. Algo así. Interesantísimo, interesantísimo el recorrido que tiene mucho que ver con lo que significa la vida en sí y eso que tratamos todo Sí. el tiempo de resaltar en este espacio que tenemos cada sábado. Me parece que es fundamental y vos recién decías, bueno, esto de Ayurveda, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, todo lo que la tierra nos da, eso de mirar la relación que había en las comunidades, entre las comunidades y la tierra, la naturaleza y las comunidades. Ujú. Sí, 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 la relación que tenemos con la Tierra, que fue perdida en lo que sería el mundo occidental, por decirlo de alguna forma, que no necesariamente es a nivel planiferio occidente, pero sí en lo que es la cultura occidental entendida como una cultura postmoderna, una cultura que se ha desmembrado, una cultura fragmentada, una cultura que se ha corrido de su esencia y de su orgánico natural, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la sabiduría de las plantas, que tiene que ver, justamente no tiene absolutamente nada que ver con la farmacología eh, alopática, o sea, por supuesto que en casos urgentes, insisto, con no ser fundamentalista, sí hay mucho conocimiento desde la ciencia en Occidente que ha sido parte de nuestra evolución como pueblos, pero siempre habría que haber mantenido un punto medio, un camino medio de respeto, de resguardo de nuestra cultura y de nuestra identidad, que es plural y que es diversa, y que los territorios tenemos esa pluralidad y esa diversidad, y que está ampliamente ligada con la tierra. Únicamente las comunidades originarias, quienes siguen ligados a sus ancestros, sienten el mismo dolor en un árbol que se quiebra, que se lastima, que en sus propios cuerpos. Eh, el resto de los mortales, eh, en, les puedo decir que no es mi caso porque yo tengo amplia vinculación con las plantas, pero en la mayoría de los casos hay como una desvinculación y una fragmentación del resto de los ecosistemas. Y por eso no se habla de medio ambiente, sino de ambiente solito, o hablamos de lucha socioambiental, ya no de medio ambiente, ¿no? Acá no hay nada que nos separe, sino que es algo integral, que nos habita. Interesantísimo. Bueno, creo que esto va a dar para una Es próxima nuestra charla. primer Y charla, no se exactamente. preocupen, vamos a ver si la próxima podemos tener un feedback, porque yo hay muchas cosas que por ahí hablé encima tuyo, pido disculpas. No, no, pero es preferible eso, porque es más interesante que te escuchen a vos que me escuchen a mí, que me escuchan todos los sábados y hablo un montón. Pero bueno, me parece muy interesante seguir teniendo charlas, que de eso se trata este espacio, ser, como decíamos hace un rato, un nexo entre ustedes, quienes están en los territorios, en las luchas, cultivando, cuidando la tierra, el agua, el aire. Angika Guardia, ella es comunicadora, activista socioambiental, profe de yoga y meditación, y nos contaba todo este tránsito que ha tenido. Y bueno, y dejamos esas puertas abiertas que dejamos siempre para poder volver a comunicarnos. Tenemos un amigo a quien queremos muchísimo en línea, nos va a contar un montón de cosas y una novedad espectacular, que estamos ahí nosotros expectantes para cuando llegue ese momento. Mauricio Cornaglia. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Willy, ¿cómo ¿Cómo te va? Muchas andás? gracias por el llamado. Contanos cómo viene este proceso, contanos esa novedad que tenés, porque aquellas personas que escuchan ecológicamente quizás todavía no sepan. Bueno, buenísimo, muchas gracias por el espacio. Entonces, sí, estamos a pocos días, ahora sí puedo asegurar que estamos a poquitos días de que el libro colectivo que venimos armando hace algunos meses esté en la calle. Digo esto, editorial, los últimos, y para que hagamos la última revisión a todo el contenido, para ver si está todo bien, que no haya ningún error,
y ya le dimos el visto bueno, así que bueno, ahora sí, estamos en la cuenta regresiva. No sabemos bien cuántos días demorará en definitiva, pero sabemos que va a ser poco. Así que en poquitos días ya vamos a contar con el libro y eso es una alegría inmensa porque si bien todo el proceso fue muy, muy lindo, muy interesante, por supuesto que uno quiere ver el material finalizado y además porque, bueno, ustedes, por ejemplo, pero muchísima otra gente, Willy, han colaborado haciendo, por ejemplo, la compra previa, participaron de la preventa del libro. Allí estamos hablando de más de 100 personas de distintas partes del país, inclusive algunas de Latinoamérica, que han colaborado, ¿no? Han hecho esa compra adelantada del material, así que yo estoy particularmente muy ansioso ya. Estábamos diciendo lo importante que es ahora tener este material a disposición dentro de muy poco tiempo, como para poder leer y entender qué es lo que sucede, esto que venimos ahí escuchando de ustedes, de los diferentes referentes, de las personas que se dedican justamente a la producción de alimentos sanos. Es muy importante, sobre todo en tiempos donde hay muchas familias que no tienen para comer y esto que en algún momento, como nos decía Carlos Manesi, en algún momento alguien que dijo, nosotros estamos en condiciones de alimentar 400 millones de personas, no sé cuántos millones, y sin embargo nosotros tenemos gente que no puede comer, no solamente por no tener dinero, sino porque no tiene acceso justamente a los alimentos, y los alimentos que hay no son del todo sanos. Sí, tal cual. Mira, el libro intenta justamente hacer un aporte más a los muchos aportes que ya hay, porque hay que ser francos, ya llevamos 3 décadas prácticamente de este modelo extractivista instalado y profundizado y propagandizado y subsidiado todos los años un poco más. Entonces hay mucho material que podemos encontrar que hable de cada uno de los extractivismos y de las resistencias y del anti-extractivismo justamente. El libro viene para aumentar un poco más esa biblioteca y allí fundamentalmente están un poco las explicaciones, de alguna manera, de por qué estamos en esta situación. Hoy estamos padeciendo una situación tremenda en la Argentina, muy dramática, sin ninguna necesidad, ¿no? Sin ninguna necesidad, porque somos uno de los países más ricos del planeta. La intención del libro tiene eso, ¿no? Hacer un aporte más de información, de datos, alrededor de, no todos, pero la mayoría de los extractivismos, y como creo que les decía en otra oportunidad, fundamentalmente también mi intención personal es la de rescatar justamente estos compañeros y estas compañeras tan valiosos y valiosas que durante años nos vienen ofreciendo herramientas para entender la situación en la que estamos metidas, y vienen siendo justamente nuestras usinas de pensamiento, ¿no? Que nos ayudan a pensar, nos ayudan a incorporar conceptos, ideas, y entonces salir a luchar con mayor autoridad, si se quiere. El libro tiene ese objetivo fundamental, ¿no? Valorar, hacerles un pequeño homenaje a estos compañeros y estas compañeras que forman parte de un grupo mucho más grande. Por suerte, en la Argentina tenemos miles de personas realmente alucinantes, maravillosas, pero que bueno, lamentablemente nuestra clase política dominante, todos quienes gobernaron hasta aquí, nunca tuvieron en cuenta a estos compañeros y estas compañeras, ¿no? Hablo de científicos de primer nivel y hablo también y fundamentalmente de comunidades, esas comunidades que son quienes están en los territorios poniendo el cuerpo, son los primeros defensores de esas tierras y son los primeros que padecen los impactos de los extractivismos. Bueno, de alguna manera el libro quiere modestamente rendirles un homenaje a estos compañeros y estas compañeras y por eso estamos muy ansiosos de que demos a luz este material para que empiece a girar y bueno, poder encontrarnos, ¿no? La idea es, ojalá surjan diversos encuentros con la excusa del libro para poder seguir encontrándonos en tiempos a donde nos obliga a estar en contacto, a abrazarnos, a mirarnos, a compartir, a debatir, para enfrentar
esto duro que está pasando en la Argentina. Sí, absolutamente, me parece que es muy importante y la verdad que dentro de ese contexto que mencionabas recién, tenemos que rescatar justamente eso, esa oportunidad que se empezó a tener bueno, de ir tejiendo redes, de ir conociendo cada vez más gente, como decís vos bien, cada vez que te escuchamos siempre decís gente valiosa y vos decís esos corazones que se abren justamente para recibir a otros, a otras, a otros. Es súper importante eso, y con el único fin que es justamente defender la vida. Entonces me parece que eso es importantísimo también seguir resaltándolo, porque lo que se busca acá es defender la vida. Si defendemos la tierra, el agua, el aire, si defendemos los alimentos, estamos defendiendo la vida y estamos cuidando al que tenemos al lado, detrás, delante. Totalmente, totalmente, Willy. Esa es la clave, porque podemos conocer un montón de distintas cuestiones. Ahora, si no nos damos a la tarea del encuentro, de provocar el encuentro, de abrir los brazos, de confiar sobre todo, dejar de mirarnos con desconfianza, dejar de mirarnos de reojo, de abandonar los egos y empezar a hablar del nosotros, ¿no? Como hablan todo el tiempo los zapatistas. Me parece que no vamos a encontrar la salida a una sociedad más linda. Estos compañeros y estas compañeras no paran de ser solidarios y generosos y abrir puertas y tender puentes y pisar el barro de las comunidades, de los territorios, para con autoridad poder entonces después salir a decirnos qué es lo que está pasando, y en la medida que seamos empáticos y empáticas con eso que le sucede al otro, aunque sea muy lejos de, de nuestros hogares, bueno, entonces allí hay una reacción y claramente vamos a poder dar vuelta la tortilla. Entre otras cosas, déjame decirte, Willy, que además de los textos, que son maravillosos, un contenido precioso que han ofrecido los compañeros y compañeras, hay algunas ilustraciones muy lindas de un compañero de aquí de Rosario, Gabriel Keppel, que ilustró la tapa y además nos regaló 9 ilustraciones que van a encontrar entonces en el medio, en el interior del libro. Y esas ilustraciones, además, decidimos acompañarlas con algunos breves textos, reflexiones, algún poema por allí dando vuelta, todos estos escritos vinculados con el contenido del libro, ¿no? Digo esto porque entre esa selección de textitos que incluimos allí, todos son muy lindos, pero ya los van a ver, pero hay uno que justamente creo que refleja esto que vos introdujiste la conversa, ¿no? Y que fue parido precisamente en la asamblea de autoconvocados y autoconvocadas en el bloqueo a la planta de Monsanto, ¿se acuerdan? En Córdoba, que logró esa gente allí, soportando inclusive los palos de la policía, los aprietes, las amenazas, logró que no se instalara la planta de Monsanto, ¿no? Y allí los compañeros y compañeras, entre otras cosas, decían ver y sentir lo que fluye alrededor como parte de uno, una misma, sentir así desde el alma colectiva. Nuestro amor es el amor de la vida, porque no luchamos, simplemente amamos, y el amor nos moviliza. Hermoso. Hermoso, Mauricio, realmente es súper, pero súper gratificante escucharte decir eso, mencionar a estas personas que ponen, como decíamos, el cuerpo en esos lugares y me hiciste acordar y estamos todo el tiempo recordando con quienes hablamos allá en La Rioja justamente porque estas personas que cuidan los cerros y que están ahí, que hacen guardia y que ponen una garita y que no dejan pasar a las mineras, cuidando el territorio, cuidando eso que la naturaleza nos muestra y que nos dice, bueno, yo te voy a dar, pero te voy a dar lo que corresponde y bueno, y nadie es dueño como para ir y reventar todo, como hemos escuchado en estas últimas semanas, que realmente a veces a uno le corre algo por el cuerpo cuando escucha ciertos mensajes
como por ejemplo el otro día que escuchaba algo que realmente me movilizó mucho, y es decir, el capital no tiene patria, y yo dije, wow, es toda una frase muy significativa. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir nuestros corazones, y tenemos que entender cuando escuchamos algunas frases que no son solamente palabras, hablan de todo un comportamiento que tiene un camino totalmente opuesto al que por ahí nosotros estamos mencionando en esta charla. Exacto. Willy, es necesario, estamos hablando mucho de los compañeros y de las compañeras que queremos reconocer en este compilado. Déjame mencionarlos en un minutito, porque es para esto, ¿no? Juan Pablo Guadagnoli, su compañero de aquí de Rosario, integrante de, entre otras organizaciones, de Pañuelos en Rebeldía. Guillermo Folguera, un recontra archi conocido ya, compañerazo de muchas luchas de la ciudad de Buenos Aires. Anabel Pomar, una víctima directa de los agrotóxicos, además de ser una excelente periodista, hizo un texto maravilloso. Cristina Arnulfi, de Córdoba, hoy está radicada en La Rioja, una enorme luchadora, científica también, que hizo un aporte genial. El querido Marquito Filardi, allí vecino de alguna manera de ustedes, allí en Buenos Aires, entre otros espacios, integra y es el creador del famoso Museo del Hambre. Mariana Lescoco es una amiga de aquí de Rosario, involucrada desde muy piba con la defensa de los derechos humanos, y en este caso metiéndose con la cuestión de la violencia y de las represiones que necesita el capital para poder avanzar con los modelos extractivistas. Elizabeth Bravo es una enorme compañera de la organización Acción Ecológica de Ecuador. Quisimos incluir algo de Latinoamérica para demostrar que lo que sucede en Argentina sucede en todas partes, en toda Latinoamérica, ¿no? Que el extractivismo es política de Estado en todos nuestros países hermanos. Elizabeth Bravo se mete con uno de los temas fundamentales de su Ecuador querido y nos regala un texto maravilloso. Alicia Mazzarini, una enorme profesional también, y que además de ser una enorme profesional y una excelente compañera de luchas, fue la última compañera de vida del gran Andrés Carrasco. Hugo Milito es otro amigo de Rosario que hace una síntesis perfecta sobre el vínculo entre extractivismo y la deuda externa, ¿no? Cuando lo lean van a ver que cómo está cada vez más ligado el extractivismo con la deuda externa que estamos pagando y que no tenemos por qué hacerlo. Cecilia Gárgano nos tiene ya acostumbrado, a partir de su hermoso libro El campo como alternativa infernal, bueno, empezó a dar vueltas en presentaciones y ha escrito muchísimos artículos y ha acompañado libros. Nos parecía que no podía quedar afuera de este, así que Cecilia hace su aporte. El querido Mingo Jofré, de la Asamblea Hachal No Se Toca de San Juan, hace un aporte maravilloso con esa mirada tan particular que tienen los hachalienses, como dicen ellos. Miguel Mirra, enorme documentalista con casi cerca de 100 documentales, todos vinculados a las cuestiones sociales, rescata a algunas de las voces de las recorridas que él viene haciendo por todo el país para hacer sus trabajos audiovisuales, y en este caso quiso rescatar la voz de una compañera de La Rioja luchando contra la megaminería. Sergio Albino es un compañero de Escobar que se mete con algo increíble, se mete con el fútbol también, y de manera brillante nos cuenta, nos explica cómo también el fútbol es una forma de extractivismo en la Argentina, ¿no? Cómo se llevan nuestros pibes desde muy temprana edad. Esas materias primas también nos extirpan de las tripas los grandes capitales. Desde la Patagonia, del paralelo 42, el querido Leo Grela se mete con las brigadistas, con aquellos y aquellas personas brigadistas que defienden los territorios tratando de sofocar los fuegos. Él fue un brigadista en su momento. Y para terminar, Darío Aranda, ¿no? Qué decir de un enorme profesional, periodista como pocos, que decidió gentilmente volver a incluir en este libro colectivo la nota que publicara él cuando falleció Andrés Carrasco, y en esa nota él hace mención a ese primer encuentro que tuvo con el representante más importante que tenemos de la ciencia digna como Andrés Carrasco. Todo este compilado de textos está prologado por Carlos Delfrade,
de compañero nuestro de aquí de Rosario, que hoy por hoy además es diputado provincial. Me parece que es fundamental entender que tenemos que conocer qué es lo que sucede con nuestros territorios para poder comprender un poco más por qué las realidades que nos tocan. Exacto, Willy, esa es la idea. No tenemos alternativas. Tenemos que seguir haciendo esto. Como decimos siempre, buena parte de las cosas que nos suceden tienen que ver con la falta de información. Si no, no podrían estar sucediendo. Porque lo dañino del modelo extractivista es tan impactante, son tantos los impactos, los eslabones de impactos que provocan cualquiera de los extractivismos, que si no te moviliza eso, si no te moviliza el despoblamiento de los territorios, si no te moviliza la mortandad de las especies, si no te moviliza la ausencia de agua porque se la quedan las mineras, si no te moviliza las fumigaciones que terminan enfermando y matando y generando abortos espontáneos en los pueblos fumigados, malformaciones, si no te moviliza saber que el río Paraná, entre otros, está con glifosato en sus barros, que después se alimentan los sábalos y entonces tenemos el sábalo como el pez más contaminado del mundo. Si no te moviliza que el litio está arrasando con todo y se está quedando con el agua de la Puna, entre otros lugares, si no te moviliza que ya están depredando el mar argentino y están explorando y matando especies para sacar hidrocarburos. Digo, si no te moviliza todo eso, entonces ¿qué? Ahora, no moviliza todo eso todavía a la inmensa mayoría por falta de información. Entonces, a nosotros y a nosotras no nos queda otra que seguir en esta tarea, seguir visibilizando lo que está pasando, se enoje quien se enoje. Les agradezco un montón, Willy, como siempre, estar atentos y atentas a estas cuestiones y que nos abran el micrófono para poder decirlo. La verdad que eso es tan valioso como el libro en sí. Créeme, y no lo digo, digo exagerando, es así, es tan valioso lo que desde algunos medios hacen como el propio contenido del libro. Van de la mano, se necesitan unos y otros, así que yo lo agradezco un montón. Y nosotros a vos te mandamos un abrazo muy grande, Mauricio. Muchas gracias. Dale, les dejo un abrazo enorme. Solamente cierro con una de las frases más conocidas de Andrés Carrasco, que también está incluida en el libro, si me permitís. No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Nuestro mayor representante, el querido Andrés Carrasco. Gracias, Willy. Gracias a vos. Hablábamos recién con Mauricio Cornaglia, justamente un amigo de Santa Fe, digo justamente esto de concientizar, de ayudar a seguir tejiendo redes para que entendamos esto de nuestro presente, un poquitito más, empezar a comprender qué es lo que pasa, empezar a estar atentos, atentas a esas informaciones que nos llegan y a esos beneficios de los que nos hablan cuando nos dicen que lo mejor que nos puede pasar es desestimar, desechar el Estado e incorporar empresas para que se encarguen justamente de explotar lo que tienen nuestros suelos, para explotar y por ahí, de alguna manera, maltratar una soberanía que tenemos que cuidar y estar muy atentos. Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. La semana pasada nos acompañaban acá en el estudio el grupo La Fabri. Les mandamos un beso. Un abrazo enorme. Y ellos nos contaban que hoy, sábado, tenían una peña en el Ameíno, en el Parque Ameíno. Era artistas autoconvocados. Bueno, esta peña hoy lamentablemente se tuvo que suspender, por eso si alguno ha pasado, de todas formas ellos en las redes avisaron que estaba suspendida por un tema climático, porque garuaba, llovía un poquito, paraba y bueno, armar todo y que los equipos se mojen no es muy bueno, así que bueno, ellos nos compartían esto, ¿no? Que se había suspendido, por eso tampoco fuimos, porque íbamos a hacer la cobertura de toda la peña en el Ameíno. Hasta nuevo aviso, ellos en sus redes van a avisar cuándo se va a hacer esta peña, que el Parque Ameíno queda en Avenida Caseros al 2300 en Parque Patricios. Y hablando de parques, Willy, te cuento. Adelante.
que el Parque Patricios está cerrado hace 4 semanas y se encuentra cerrado porque el gobierno de la ciudad argumenta que hay un hongo que está afectando varios árboles y que es necesario talar alrededor de 50 ejemplares. Hace un tiempo nosotros hablábamos con María Angélica, que ella es una información que ella nos pasó y ella quería charlar con nosotros al aire, pero bueno, estaba un tanto complicada, ¿no? Pero bueno, nos compartió y queremos contarles que este miércoles 6 de marzo a las 19 horas se van a estar autoconvocando, se van a estar movilizando para salvar los árboles del parque, ¿no? Del Parque Patricio. Así que invitan a toda la comunidad, se van a juntar en la puerta del SubTH, ahí en Parque Patricios, en Rioja y Caseros. Va a venir la asamblea de Basta de mutilar nuestros árboles y bueno, convocan a toda la gente de Parque Patricios para que se puedan estar sumando, ¿no? Y qué importante. Vamos en estos días a compartirles la charla que tuvimos con ella en Instagram hace un par de sábados. Sí, bueno, y también es llegar al parque, ¿no? Y solicitarle al gobierno de la ciudad que ellos puedan entrar al parque con un especialista que no sea del gobierno de la ciudad, ¿no? Para que pueda chequear esto que nos están transmitiendo, ¿no? Y como venimos hablando en Ecológicamente cada sábado, ¿no? Que no nos engañen, porque nos dicen una cosa, pasan otras, ¿no? Y es importante tener la veracidad, ¿no? De los hechos, de lo que está pasando. Bueno, la Mutual. Seguimos con los anuncios, te sigo contando. ¿Sí? Totalmente, yo Todo estoy es. escuchando, estamos todos escuchando, lo Bueno. anunciaste, ahora decinos, porque queremos saber qué pasa La con Mutual. nuestros amigos, amigas, amigues. Agaces 264, todos los días puedes encontrar productos. En la Mutual hay unas paltas agroecológicas que están bárbaras, que hoy cuando llegué, antes de entrar acá en la radio, que pasé a visitar ahí a las chiques en la Mutual y vi las paltas, no, terribles las paltas. Así que si andás por acá por Parque Patricios, pásate, Agaces 264. Rock en Vida ya comenzó nuevamente con los testeos los lunes a las 18 horas en Pagola 3880, donde también podés conseguir todos los productos que Rock en Vida Ambiente ofrece. Las bolsas, mañana a la mañana van a estar en Agaces 280 con todos los productos Rock en Vida y tenemos que llevarnos bolsas, Willy. Sí, fundamental. Sí. ¿Vos compraste, Lucas, las bolsas de Rock en Vida? Sí. Y bueno, y voy a dar como un último, creo que es un último anuncio, no sé. Avenida San Juan 3246, Espacio Cultural El Tipográfico. Les invitamos a pasar para que puedan sumarse a los talleres. Bueno, hablando de tantas cosas, también quería compartir un posteo muy interesante de nuestra amiga, a quien le mandamos un abrazo enorme, Sabrina, sobre una causa judicial por la prohibición de liberación del trigo transgénico HB4 en la provincia de Buenos Aires, que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de esa jurisdicción. El máximo tribunal bonaerense debe de resolver sobre la apelación en queja de la parte actora contra la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa que revocó la resolución judicial de primera instancia que había hecho lugar a la cautelar y dispuesto la suspensión de la liberación de la variedad transgénica del cereal insignia de nuestra alimentación en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Hablando de transgénicos, importantísimo esto de tener en cuenta también qué es lo que comemos cuando comemos. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, ¿cómo andan tú? Come pum, que tengan buenos pensamientos. Tengo
barre todo afán, desafiando las mentas de mi incierta, dominar fuertes bien, silencio pensos para un enemigo que habita dentro conmigo. Luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo. La victoria alcanzar. Para morir, oh, morir para vivir, sembrar nuestra semilla, nuevos plantíos de vida, entrañas de inquisición, armada invencible destrucción, armas de un infierno al que tú y yo hemos muerto. Luchar contra el mal que nos quiere dañar, volver